El sonido del cuchillo contra la tabla de madera era casi hipnótico. Cada rebanada de tomate caía en el plato con un suave golpeteo, mientras yo, absorta, seguía. El desayuno estaba casi listo, y como cada mañana, mi esposo ya estaba sentado a la mesa, sumido en su mundo. Una mano sostenía la taza de café, la otra giraba las páginas del periódico. Su rostro permanecía imperturbable, como si las noticias fueran una realidad paralela, lejos de nuestra cocina impecablemente ordenada. A veces me preguntaba cuándo habíamos dejado de hablar. No de lo cotidiano, de las compras o las cuentas, sino de verdad, de esas conversaciones en las que te sientes desnuda, sin barreras. Mi mente navegaba entre recuerdos de noches largas, risas, caricias furtivas bajo las sábanas. Ahora, la cercanía se había desvanecido como el vapor sobre la superficie del café. ¿Todo bien?, preguntó, sin apartar la vista del titular. Asentí automáticamente. Sí, todo bien. Pero no lo estaba. Había un vacío en mi interior, un hueco que las rutinas diarias no podían llenar. El timbre sonó, rompiendo la frágil burbuja de silencio. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Allí estaba ella, mi mejor amiga, con su sonrisa habitual, y a su lado, su hijo. Había crecido tanto. Su mirada era distinta, más profunda, con ese brillo de juventud que parecía iluminar cada rincón donde entraba. Su voz, cuando saludó, tenía una calidez que contrastaba con el aire frío de la mañana. «Gracias por recibirnos», exclamó mi amiga, dejando una botella de vino sobre la mesa. «Pensé que podríamos pasar un rato juntos antes de que empiecen las locuras del trabajo». Asentí, tratando de ignorar cómo mi corazón parecía responder a cada palabra del joven, a cada pequeño gesto. Nos sentamos todos en el salón. Mi esposo seguía abstraído, ahora frente al televisor, mientras mi amiga hablaba sin parar de sus planes, de su última escapada de fin de semana, de los logros académicos de su hijo. Yo asentía, reía en los momentos adecuados, pero mis pensamientos vagaban por caminos oscuros, incómodos. En algún momento, mientras servía el té, sentí su mano rozar la mía. Fue un contacto breve, quizás accidental, pero el efecto fue inmediato. Un escalofrío me recorrió la espalda, una corriente eléctrica que despertó algo que creía dormido. Nuestros ojos se encontraron, y en ese fugaz segundo, entendí que no estaba sola en esa sensación. El resto de la visita transcurrió en una nube de murmullos. Mi amiga no notó nada, mi esposo, menos aún. Pero cada vez que él hablaba, cada vez que reía, sentía que una cuerda invisible se tensaba entre nosotros. Un juego peligroso, apenas comenzado. Cuando finalmente se despidieron, me sentí agotada. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera fría, tratando de calmar mi respiración. Mi esposo ya estaba en el dormitorio, preparándose para otra noche igual a las demás. Y entonces, el teléfono vibró. El mensaje era breve, pero supe de inmediato de quién era. ¿Me lo imaginé, o entre nosotros hay algo más? Me quedé mirando la pantalla, mi reflejo en el cristal me devolvía una mirada desconocida. No respondí. Guardé el móvil en el bolsillo y me dirigí al baño. El agua de la ducha caía sobre mi piel, pero no lograba borrar la sensación de su toque, de su mirada. Esa noche, cuando me metí en la cama, mi esposo me abrazó por detrás. Su calor, antes reconfortante, ahora me resultaba ajeno. Cerré los ojos y traté de concentrarme en el presente, en la realidad segura de nuestra vida. Pero en la oscuridad, el brillo de esos ojos jóvenes seguía persiguiéndome, como un susurro imposible de acallar. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina. Me movía por la casa como una sombra, cumpliendo con las rutinas establecidas, pero sin realmente estar presente. Mis pensamientos, incontrolables, regresaban una y otra vez a ese mensaje. No había respondido, pero la tentación de hacerlo era como un zumbido constante en mi cabeza. Cada vez que mi esposo me hablaba, cada «¿cómo te fue hoy?» o «¿cenamos juntos?», se sentía como si las palabras rebotaran contra una pared invisible, sin llegar realmente a mí. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, espacio. La ciudad se extendía a mi alrededor con su bullicio habitual, la gente moviéndose de un lado a otro, absorta en sus propias vidas. Me dejé llevar, sin un rumbo fijo, hasta que me encontré frente a un pequeño café. Las mesas en la acera, el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera acogedora. Sin pensarlo, entré. Y allí estaba él. Sentado junto a la ventana, con un cuaderno abierto y una taza de café a medio terminar. Mi corazón dio un vuelco. Podía girar, salir corriendo, pero mis pies parecían anclados al suelo. Él levantó la vista, y una sonrisa suave se dibujó en sus labios.
Me hizo un gesto para que me acercara, y yo, como movida por una fuerza invisible, obedecí. Nos sentamos frente a frente. Al principio, las palabras eran pequeñas, inocentes. El clima, el trabajo, las noticias. Pero poco a poco, la conversación fue tomando otro color. Me habló de sus planes, de cómo se sentía atrapado entre las expectativas de los demás y sus propios deseos. En su voz había una sinceridad que me desarmaba. Era como si cada palabra suya descorriese un velo, revelando una verdad más profunda. Contigo es fácil hablar, me dijo en un momento. No tienes esa mirada de juicio que tienen los demás. Me quedé en silencio, sintiendo como cada fibra de mi ser respondía a su cercanía. Su mano, apoyada sobre la mesa, estaba a centímetros de la mía. Podía sentir el calor que emanaba de su piel, una invitación tácita, peligrosa. El mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos nosotros, esa pequeña burbuja de intimidad creada en un rincón del café. No sé en qué momento ocurrió, pero de pronto sus labios estaban sobre los míos. Fue un roce suave, casi tímido, pero cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. No me aparté. Al contrario, cerré los ojos y dejé que ese instante se alargara, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cuando finalmente nos separamos, el aire entre nosotros estaba cargado. Él me miró, buscando una respuesta, una señal. Pero yo solo pude bajar la mirada, las palabras atascadas en mi garganta. Sabía que lo correcto era marcharme, cortar de raíz lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros. Pero mis pies no se movían, mi cuerpo no respondía a la lógica. En el camino de regreso a casa, la realidad me golpeó con toda su fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Mi esposo me esperaba, seguramente preparando la cena o viendo alguna serie en la televisión. Su vida seguía intacta, mientras la mía parecía desmoronarse, pieza por pieza. Entré en casa y lo encontré en la cocina, revolviendo una olla con esa tranquilidad que siempre me había dado paz. Me besó en la mejilla, y el contraste entre su afecto habitual y el fuego reciente en mis labios me provocó una mezcla de culpa y deseo. Me refugié en el baño, el único lugar donde podía estar realmente sola. Me miré en el espejo, buscando respuestas en mi propio reflejo. Los ojos que me devolvieron la mirada eran los de una extraña, alguien que se debatía entre dos realidades. Quería ser fuerte, quería poner fin a todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de sus labios sobre los míos volvía a surgir, como una llama que se negaba a extinguirse. Esa noche, cuando me metí en la cama, mi esposo me abrazó, sus manos cálidas rodeando mi cuerpo. Pero yo sentía el peso de la ausencia, un vacío que no podía llenar. Él murmuró algo sobre el trabajo, sobre un proyecto importante, pero sus palabras eran como un eco lejano. Mi mente, mi corazón, estaban en otro lugar. Oh, mejor dicho, con otra persona. El día siguiente comenzó como cualquier otro. El sol se colaba tímidamente por las rendijas de las persianas, bañando la habitación con una luz suave. Mi esposo ya estaba en la cocina, como cada mañana, con su taza de café y el periódico abierto sobre la mesa. Su rutina inquebrantable era una especie de refugio para él, pero para mí se había convertido en una prisión de monotonía. Preparé el desayuno mecánicamente, tratando de no pensar en el día anterior. Pero cada movimiento me llevaba de regreso a ese café, a ese instante en el que nuestros labios se habían encontrado. Mis dedos temblaron cuando el cuchillo resbaló por la superficie de la fruta y tuve que detenerme para recuperar el control. No podía seguir así. No podía permitir que un simple beso me desmoronara de esa manera. Apenas intercambiamos palabras durante el desayuno. Mi esposo parecía ajeno a mi agitación interna, enfocado en las noticias y en su agenda diaria. Parte de mí deseaba que notara mi inquietud, que me preguntara qué me ocurría. Tal vez, si él me hubiese tomado de la mano, si me hubiese mirado a los ojos con esa intensidad que alguna vez tuvo, habría podido confesarle todo. Pero su atención estaba en otra parte, en su mundo ordenado y predecible. Al final de la mañana, mi teléfono vibró. El sonido fue un disparo en el silencio. Miré la pantalla y mi corazón se detuvo un segundo. Su nombre aparecía en letras pequeñas, pero el impacto era enorme. ¿Podemos vernos? Prometo que no será raro. Me quedé mirando el mensaje, incapaz de responder. Era una línea tan fina, la que estaba a punto de cruzar, pero el tirón era tan fuerte que me sentía arrastrada, sin resistencia. Decidí salir de casa. Dije a mi esposo que iba a hacer unas compras, y él solo asintió, sumido en su pantalla. No cuestionó, no preguntó, y eso solo alimentó la sensación de vacío en mi interior. Caminé sin un rumbo fijo, pero mis pasos parecían tener su propio destino. Sabía a dónde iba, aunque no quería admitirlo.
Nos encontramos en un parque, un lugar tranquilo donde las familias paseaban y las risas de los niños llenaban el aire. Pero para nosotros, el mundo se reducía a esa pequeña banca bajo el árbol, a la sombra fresca que nos envolvía. Al principio, las palabras fueron pocas. Él me miraba, y en su mirada no había juicio, solo una mezcla de curiosidad y deseo. ¿Estás bien?, me preguntó finalmente. Su voz era suave, casi un susurro. Asentí, aunque nada estaba bien. Cada fibra de mi ser vibraba entre el miedo y la anticipación. Quería decirle que esto era un error, que nunca debimos llegar a este punto, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Hablamos de cosas triviales, de cómo el mundo seguía girando mientras nosotros nos encontrábamos atrapados en una burbuja de incertidumbre. Su mano estaba apoyada en el respaldo del banco, cerca de mi hombro. No me tocaba, pero el calor de su proximidad era palpable. Mi piel parecía sensibilizada, cada brisa era un roce, cada sonido un eco distante. En un momento de silencio, su mano se deslizó, apenas un movimiento, y sus dedos rozaron mi hombro. Fue un toque casual, pero el efecto fue devastador. Todo mi cuerpo reaccionó, una corriente eléctrica recorriendo mi columna. Mi mente gritaba que me apartara, pero mis músculos no respondían. La conversación fluyó, cada frase una cuerda más enredada alrededor de nosotros. Me habló de sus sueños, de cómo se sentía atrapado en las expectativas de su madre y de todos los que lo rodeaban. Yo le conté, sin realmente quererlo, de mi propia prisión, de cómo el matrimonio me había robado la chispa, de cómo el amor se había convertido en una costumbre. Mis palabras salían como un río desbordado, y él escuchaba, cada gesto suyo una confirmación de que me entendía. El sol comenzó a descender, y con él, la temperatura. Nos quedamos en silencio, mirando las hojas moverse con el viento. Sentí su mano buscar la mía, y esta vez no me aparté. Era un gesto simple, pero en su simplicidad había una promesa, un puente tendido hacia lo desconocido. Finalmente, me levanté. No dije nada, pero él entendió. Caminamos juntos hasta la salida del parque, nuestras manos separadas pero nuestras sombras aún entrelazadas. No hizo falta más. Sabíamos que esto apenas comenzaba, que cada paso nos acercaba más a un abismo. Y, sin embargo, ninguno de los dos se detuvo. Los días se deslizaban lentamente, cada uno igual al anterior, pero bajo la superficie, todo había cambiado. Me movía por la casa con una calma aparente, cumplía con mis tareas, hablaba con mi esposo sobre cosas cotidianas, pero mi mente era un torbellino. Cada momento de silencio era una oportunidad para que mis pensamientos me arrastraran de regreso a ese parque, a ese toque fugaz que aún ardía en mi piel. Mi esposo seguía en su mundo, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo nuestro techo. Me observaba a través de una neblina de rutina, como si yo fuera parte del decorado de su vida, un elemento estable, siempre en su lugar. En las noches, su abrazo era tibio, sus besos mecánicos. No había pasión, solo un afecto cómodo, seguro. Y yo, bajo las sábanas, me sentía más sola que nunca. El mensaje llegó una tarde, justo cuando estaba doblando la ropa. ¿Puedo verte? Simple, directo. Mi corazón dio un salto, un movimiento reflejo que no pude controlar. Mi pulgar tembló sobre la pantalla mientras una parte de mí gritaba que debía ignorarlo, borrar el mensaje, cerrar esa puerta antes de que se abriera de par en par. Pero mis dedos parecían tener voluntad propia. Sí, respondí. Solo una palabra, pero el peso de la decisión cayó sobre mis hombros. Nos encontramos en su casa. Su madre no estaba, lo sabía, y esa certeza añadía una capa de peligro a cada paso que daba hacia su puerta. El vecindario estaba tranquilo, las persianas de las ventanas a medio cerrar, las calles silenciosas bajo el sol de la tarde. Mi respiración era irregular cuando llamó al timbre, y el sonido del cerrojo abriéndose resonó en mi pecho como un eco profundo. Él sonreía, pero su mirada era seria, atenta. Me dejó pasar sin palabras, y el silencio que nos envolvía no era incómodo, sino cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. La casa era un reflejo de su madre, ordenada, acogedora, llena de pequeños detalles que hablaban de una vida tranquila y segura. Pero en ese momento, cada mueble, cada cuadro en la pared, parecía observarnos, testigos mudos de lo inevitable. Nos sentamos en el sofá. Al principio, la conversación fue torpe, como si ambos estuviéramos caminando sobre una cuerda floja. Hablamos de trivialidades, del clima, de las noticias, pero cada palabra era un ladrillo más en el muro que nos separaba de lo que realmente queríamos decir. Su mano descansaba en su regazo, pero la tensión en sus músculos era visible. Yo jugaba con la cadena de mi collar, un gesto nervioso que delataba mi incertidumbre. En un momento, el silencio se hizo demasiado denso.
Levanté la vista y me encontré con sus ojos fijos en los míos. No había nada inocente en esa mirada. Era directa, intensa, como si quisiera atravesar todas las capas de mi resistencia. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no era miedo. Era una mezcla de deseo y vulnerabilidad, una combinación peligrosa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Su voz era suave, pero cada palabra parecía golpearme. No tenía una respuesta clara. Quería decirle que no lo sabía, que estaba tan perdida como él, pero la verdad era más compleja. Estaba allí porque necesitaba sentirme viva, porque en su presencia mi piel parecía despertar, mis sentidos se agudizaban y el mundo recobraba su color. No respondí con palabras. En cambio, me incliné hacia él, reduciendo la distancia entre nosotros hasta que pude sentir su respiración en mi piel. Fue un movimiento lento, medido, pero en mi interior todo era un caos. Su mano se levantó, dudando, y luego se posó en mi mejilla. Su tacto era cálido, y cerré los ojos, dejándome llevar por la sensación de ser vista, realmente vista, después de tanto tiempo. Nuestros labios se encontraron, y el mundo se desvaneció. No fue un beso apresurado o tímido. Fue una conexión profunda, una afirmación silenciosa de todo lo que habíamos estado conteniendo. Sus manos se deslizaron hasta mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello, y yo respondí, dejando que la barrera entre nosotros se derritiera. Cuando nos separamos, el silencio volvió, pero era un silencio diferente. No había más preguntas, no había más dudas. Nos quedamos así, en el sofá, con las manos entrelazadas y la respiración entrecortada. Sabíamos que lo que habíamos hecho no tenía marcha atrás, pero en ese instante, ninguno de los dos parecía preocuparse por las consecuencias. El tiempo pasó sin que lo notáramos. El sol se escondía detrás de las cortinas y las sombras se alargaban en la habitación. Finalmente, me levanté. No dije adiós, no hice promesas. Simplemente me alejé, mis pasos resonando en el suelo de madera, cada uno llevándome de vuelta a mi vida real, pero dejando una parte de mí atrás, con él. Al cerrar la puerta tras de mí, supe que nada volvería a ser igual. El eco de la puerta cerrándose tras de mí seguía resonando en mi mente mientras caminaba de regreso a casa. Cada paso era un latido, cada latido un recordatorio de lo que había dejado atrás. Las calles estaban desiertas, el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos, pero yo apenas veía el mundo a mi alrededor. Todo mi ser seguía atrapado en ese pequeño salón, en el calor de sus manos, en el sabor de su piel. Llegué a casa con la sensación de que mis movimientos eran automáticos. Giré la llave en la cerradura, empujé la puerta y el silencio de mi hogar me envolvió como una manta pesada. Mi esposo no estaba. Su bolso y su chaqueta no colgaban del perchero, y la luz de la cocina estaba apagada. Sentí una punzada de alivio mezclada con culpa. No estaba lista para enfrentar sus ojos, para fingir que todo seguía igual. Me dejé caer en el sofá, el mismo sofá donde tantas veces habíamos compartido risas, películas, momentos de complicidad que ahora parecían tan lejanos. Pasé la mano por la tela suave, y un nudo se formó en mi garganta. Todo en mi vida parecía seguir un guión predecible, menos mi propio corazón, que se empeñaba en romper todas las reglas. El teléfono vibró en mi bolsillo, un sonido agudo que me hizo saltar. Lo saqué con manos temblorosas, esperando, temiendo. Era un mensaje de mi esposo. Llego tarde. Reunión inesperada. No me esperes para cenar. Mi cuerpo se relajó, pero mi mente no dejaba de girar. ¿Era esto un regalo del destino? ¿Una oportunidad para seguir con mi doble vida sin ser descubierta? ¿O era una trampa, una manera de poner a prueba mi lealtad? La noche se alargó. La casa estaba en silencio, y yo me movía de una habitación a otra, incapaz de encontrar consuelo. Me detuve frente al espejo del baño, observando mi reflejo. Mi cabello estaba desordenado, mis mejillas aún sonrojadas. Me sentía diferente, como si la mujer que me miraba desde el otro lado del cristal fuera una desconocida. Alargué la mano y toqué la superficie fría, esperando, quizás, sentir algo real, algo tangible. Me preparé para dormir, pero el sueño no llegó. Las sábanas estaban frías, y el lado de la cama de mi esposo seguía intacto, sin arrugas. Cerré los ojos, intentando aferrarme a los recuerdos felices, a las promesas que alguna vez nos habíamos hecho. Pero cada imagen era reemplazada por él, por sus labios, por la forma en que me había mirado. Mi mente no obedecía, mi cuerpo no olvidaba. El fin de semana se acercaba, y con él, el plan para el picnic. Mi mejor amiga nos había invitado a todos a pasar el día en el campo. La idea de estar en el mismo espacio con él, con mi esposo, con todos, era un vértigo constante. No sabía cómo actuar,
Cómo mantener el equilibrio sobre esa cuerda floja que se estiraba cada vez más. El sábado llegó con un cielo despejado y un aire fresco que contrastaba con el calor de mi piel. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa ligera y una falda cómoda, pero cada prenda parecía estar impregnada de un significado oculto. Me miré en el espejo una última vez antes de salir, tratando de ver más allá de mi reflejo, buscando señales de lo que estaba a punto de suceder. El viaje en coche fue un desfile de palabras vacías. Mi esposo hablaba del trabajo, de un nuevo proyecto, de cómo el jefe estaba exigiendo más horas. Asentía, murmuraba respuestas, pero mi mente estaba en otra parte. Cada kilómetro que nos acercaba al lugar del picnic era un paso más hacia el abismo. El campo era hermoso. La hierba verde se extendía como una alfombra, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Los niños corrían, las familias se acomodaban bajo las sombras de los árboles. Mi amiga preparaba la comida, y yo me esforzaba por mantener las manos ocupadas, por no dejar que mis pensamientos escaparan. Y entonces, allí estaba él. Su figura destacaba entre la multitud, su sonrisa iluminaba el ambiente. Me saludó desde lejos, y sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Mi esposo estaba a mi lado, distraído con su teléfono, y me permití un segundo, solo uno, para dejar que mi mirada se encontrara con la suya. Fue suficiente. Un segundo de conexión que contenía 1000 palabras. A lo largo del día, nuestros caminos se cruzaron. Una mirada rápida, un roce casual, una sonrisa disimulada. Era un juego peligroso, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a detenerse. Mi corazón latía con fuerza. Cada movimiento era una oportunidad para acercarme o para alejarme, pero siempre elegía lo primero. En un momento, mientras todos estaban distraídos con la comida, él se acercó. Su voz era baja, apenas un murmullo. ¿Vienes? Necesito mostrarte algo. Mi mente gritaba que no, que debía quedarme, que ya era suficiente. Pero mis pies me llevaron tras él, mis pasos eran suaves sobre la hierba, mi respiración contenida. Nos alejamos del grupo, adentrándonos en una pequeña arboleda. El mundo exterior se desvaneció, y solo quedamos nosotros, envueltos en la sombra de los árboles. Se detuvo, se giró hacia mí, y el silencio se llenó de posibilidades. No hubo palabras. No hacían falta. Sus labios encontraron los míos, y el mundo dejó de existir. Cuando volvimos, el sol ya caía. Mi esposo me miró, y por un segundo, creí ver algo en sus ojos. Una pregunta no formulada, una duda que se desvaneció tan rápido como apareció. Me senté a su lado, tomé su mano, y el frío de su piel me recordó la distancia que nos separaba. Pero ya era tarde. La línea se había cruzado, y el camino de regreso se desdibujaba cada vez más. La vuelta a casa después del picnic fue un viaje silencioso. El coche se deslizaba por la carretera mientras las sombras de los árboles danzaban a través de las ventanas. Mi esposo conducía, sus manos firmes en el volante, y su mirada perdida en la línea recta del asfalto. Yo me recosté contra el asiento, tratando de calmar mi respiración, de borrar el rastro de las emociones que aún vibraban bajo mi piel. Mis labios aún guardaban el eco de su beso, y cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la presión suave de sus manos en mi cintura, el roce de su aliento en mi cuello. Era como un tatuaje invisible, una marca que solo yo podía ver. Y, sin embargo, la realidad seguía avanzando, inmutable, indiferente a mi tempestad interior. Cuando llegamos a casa, la rutina retomó su curso. Mi esposo se quitó los zapatos, dejó las llaves sobre la mesa y se dirigió a la cocina, murmurando algo sobre preparar té. Yo me quedé en el pasillo, mis manos aún aferradas al bolso, como si soltarlo significara aceptar la verdad. Finalmente, dejé caer la bolsa y me dirigí al baño. Necesitaba el refugio de las 4 paredes, el agua fría en mi rostro, la ilusión de que podía lavarme la culpa. El espejo me devolvía una imagen que no reconocía. Había un brillo en mis ojos, un destello que bordeaba la locura. Mis mejillas estaban enrojecidas, mis labios entreabiertos. Toqué mi rostro con la yema de los dedos, buscando una respuesta, una señal de quién era realmente. La mujer que me miraba parecía desconocida, pero en el fondo sabía que siempre había estado allí, esperando su momento. Durante la cena, el silencio era un tercer comensal en la mesa. Mi esposo hablaba poco, masticaba lentamente, su mirada se deslizaba hacia mí de vez en cuando, como si intentara leer entre las líneas de mis gestos. Yo respondía con monosílabos, empujando la comida en el plato, sintiendo cada bocado como una piedra en mi garganta. La noche avanzó, y él se acercó a mí en la cama. Su mano recorrió mi brazo, sus labios rozaron mi cuello, pero mi cuerpo permaneció inmóvil, frío.
Cerré los ojos y dejé que me besara, que me abrazara, pero en mi mente estaba en otro lugar. Su toque no encendía nada en mí, solo me envolvía en una capa de hielo. Finalmente, se dio la vuelta, suspiró y el silencio nos cubrió como una manta pesada. Los días siguientes fueron una serie de momentos robados. Nos cruzábamos en el supermercado, en la esquina de alguna calle, en esos espacios entre la realidad y la fantasía. Cada encuentro era un hilo más enredado en nuestra telaraña de secretos. A veces bastaba con un roce de manos, un cruce de miradas, otras, nos aventurábamos en pequeñas conversaciones llenas de dobles sentidos, donde cada palabra parecía tener un eco oculto. Mi mejor amiga seguía sin sospechar nada. Su confianza era un espejo roto, reflejando solo las partes que ella quería ver. Me contaba sobre su hijo, sobre cómo se sentía orgullosa de él, de su madurez, de su carisma. Yo asentía, sonreía, pero por dentro, cada palabra era un puñal. Sabía que jugábamos con fuego, que las brasas bajo nuestros pies podían estallar en llamas en cualquier momento, pero no podía detenerme. Un día, mientras organizaba la despensa, encontré una vieja caja de fotos. Imágenes de mi boda, de las vacaciones, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Mi esposo y yo sonriendo, abrazados, con la luz del atardecer dibujando sombras suaves en nuestros rostros. Sentí una punzada de nostalgia, un dolor sordo que me recordó lo que alguna vez habíamos sido. Me senté en el suelo, rodeada de recuerdos, y dejé que las lágrimas fluyeran, silenciosas, casi imperceptibles. El teléfono vibró a mi lado. Su nombre apareció en la pantalla, y mis dedos respondieron antes de que mi mente pudiera detenerlos. «Te extraño», decía el mensaje. Solo 2 palabras, pero suficientes para romperme. Mi respuesta fue igual de breve. «Yo también». Sabía que cada letra era un paso más hacia el abismo, pero la caída era inevitable. Esa noche, mi esposo volvió tarde. Me encontró en el sofá, con la televisión encendida pero el volumen bajo. Se sentó a mi lado, y el sofá se hundió bajo su peso, un movimiento casi imperceptible. No dijo nada, solo me miró, y en su mirada había preguntas, miedos, tal vez incluso un atisbo de verdad. Pero el silencio se impuso, y yo me refugié en la comodidad de no tener que explicar nada. El reloj marcaba las horas, y cada tic-tac era un recordatorio de que el tiempo no esperaba. Me recosté en su pecho, sintiendo su corazón latir con un ritmo constante, ajeno a mis turbulencias internas. Cerré los ojos y me dejé llevar por la oscuridad, buscando un respiro, un instante de paz. Pero incluso en sueños, la sombra de mis decisiones me perseguía, susurrando promesas que no podía cumplir. El día amaneció con una luz pálida, filtrándose a través de las cortinas como un suspiro. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior aún adherido a mi piel. Mi esposo ya no estaba en la cama, podía escuchar el murmullo del agua en la ducha. Su rutina era una constante, un metrónomo que marcaba el ritmo de nuestra vida, tan predecible que resultaba asfixiante. Me envolví en la bata, el tejido suave contra mi piel era un pequeño consuelo. Caminé hasta la cocina, mis pies descalzos rozando el suelo frío. Preparé café, el aroma llenando la estancia, intentando despertar algo en mí que había estado dormido por demasiado tiempo. Pero el olor familiar solo me hizo sentir más vacía. El teléfono vibró sobre la mesa, un pequeño zumbido que rompió el silencio. Mi corazón se detuvo un instante. Su nombre en la pantalla. ¿Nos vemos hoy? Las palabras eran sencillas, pero el significado detrás de ellas era un río subterráneo, cargado de corriente y peligro. Miré el mensaje, mis dedos suspendidos sobre la pantalla. Una parte de mí sabía que debía parar, que cada encuentro era un paso más hacia el desastre. Pero la otra parte, la que anhelaba sentir, la que se alimentaba de la adrenalina de lo prohibido, ya había decidido. Respondí con un sí breve, casi inocente. El café se enfrió en la taza, olvidado, mientras mi mente ya planeaba cómo escapar sin levantar sospechas. Mi esposo salió del baño, su cabello mojado y una toalla colgada del cuello. Me sonrió, y yo respondí con una mueca que esperaba se pareciera a una sonrisa real. Él no notó nada. No había nunca notado nada. Dije que saldría a hacer compras, una excusa tan trillada que me sorprendió que él no cuestionara. Pero, como siempre, asintió y me dio un beso en la frente, un gesto automático que ya no transmitía calidez. Salí de casa con el bolso apretado contra mi costado, cada paso retumbando en mis oídos como un eco. Nos encontramos en un pequeño café, alejado del centro, donde las miradas curiosas no llegaban. Él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, sus dedos jugueteando con el borde de la taza. Al verme, sonrió, una sonrisa que encendió algo en mi interior. Me senté frente a él,
y durante unos segundos el mundo se redujo a la pequeña mesa entre nosotros. La conversación fue un vaivén suave, como las olas acariciando la orilla. Hablamos de cosas triviales al principio. El clima, la música que sonaba de fondo, la mujer mayor en la mesa de al lado que tejía una bufanda azul. Pero pronto, las palabras tomaron otro camino, más profundo, más personal. Él me habló de sus sueños, de cómo sentía que el mundo le pedía ser alguien que no era. Y yo le hablé de mi vida, de cómo cada día se sentía como un reflejo gastado del anterior, sin sorpresas, sin pasión. Sus dedos encontraron los míos sobre la mesa. Fue un toque ligero, pero en la quietud del café, ese contacto fue un grito. No retiré mi mano. No podía. Su piel era cálida, viva, y mi cuerpo respondió instintivamente, un escalofrío recorriéndome la columna. No hubo necesidad de más palabras. Todo estaba dicho en el silencio, en la forma en que nuestras manos se entrelazaban, en la mirada que compartíamos. El tiempo pareció distorsionarse. No sé cuánto tiempo permanecimos allí, en esa burbuja de realidad alternativa. Pero finalmente, el mundo exterior reclamó su lugar. Me despedí con una caricia en su mano, un roce que prometía un futuro incierto. Salí del café con el corazón latiendo en mi garganta, mis pasos eran rápidos, como si huyera de algo invisible. Cuando llegué a casa, la realidad me golpeó. Mi esposo estaba sentado en el sofá, el televisor encendido pero sin sonido. Su mirada se alzó hacia mí, y por un instante, creí ver un destello de algo que no supe identificar. ¿Sospecha? ¿Tristeza? Me obligué a mantener la compostura, a caminar con normalidad, a sentarme a su lado como si nada hubiera pasado. Él me miró, sus ojos explorando mi rostro. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí, mi voz era un susurro. Sí, solo un poco cansada. La respuesta parecía satisfacerlo. Volvió su atención a la pantalla, y el momento incómodo se disolvió en la luz parpadeante de las imágenes sin sonido. Me recosté en el sofá, mi cabeza apoyada en su hombro. Su perfume era familiar, una mezcla de jabón y loción para después del afeitado. Casi podía sentir el peso de los años compartidos, de los recuerdos apilados entre nosotros. Cerré los ojos, intentando encontrar consuelo en esa cercanía, pero la sombra de lo que había hecho se interponía como un muro. La noche cayó lentamente. Nos fuimos a la cama, y él me abrazó como cada noche. Su calor era constante, seguro, pero en mi interior, el frío persistía. Me quedé despierta mucho después de que su respiración se volviera regular. El techo era una hoja en blanco, y mis pensamientos eran garabatos oscuros, imposibles de descifrar. No sabía cuánto tiempo más podría sostener esta mentira, cuánto tiempo más podría caminar sobre la cuerda floja sin caer. Pero una parte de mí, la misma que había respondido a ese mensaje sin dudar, no quería detenerse. No todavía. El aire en la casa se sentía denso, cargado de un silencio incómodo que parecía adherirse a las paredes. Mi esposo se movía con su calma habitual, preparando el desayuno, mientras yo fingía interés en las noticias que parpadeaban en la pantalla del televisor. Mi mente, sin embargo, estaba en otro lugar, enredada en pensamientos oscuros y posibilidades imposibles. La propuesta de mi mejor amiga de pasar un fin de semana en su casa de campo había llegado como un balde de agua fría. En teoría, era una idea encantadora, aire fresco, naturaleza, desconectar del mundo. Pero para mí, era una invitación al peligro. Estar tan cerca de él, compartir el mismo espacio con mi esposo a solo unos metros de distancia, era como caminar sobre una cuerda floja en mitad de una tormenta. Mi esposo aceptó sin dudarlo, con ese entusiasmo genuino que a veces me resultaba tan doloroso. Sonreía, hablaba de cómo nos vendría bien un descanso, de cómo necesitábamos reconectar con nuestros amigos. Cada palabra era una aguja, pinchando la burbuja de mi secreto. Yo asentía, fingía compartir su emoción, pero en mi interior solo había una mezcla de miedo y expectación. El viaje hasta la casa de campo fue un trayecto largo y silencioso. Mis pensamientos se deslizaban entre la realidad y la fantasía, imaginando escenarios imposibles, conversaciones que nunca tendrían lugar. Mi esposo conducía, sus manos firmes en el volante, tarareando una melodía suave. Yo jugueteaba con el anillo en mi dedo, un círculo frío y metálico que de repente parecía pesar 1 tonelada. La casa de campo era hermosa, rodeada de árboles y con un lago cercano que reflejaba el cielo despejado. Mi amiga nos recibió con abrazos cálidos, su risa llenando el espacio de una normalidad engañosa. Mi esposo se sumó al ambiente, relajado, como si no hubiera una grieta invisible creciendo bajo sus pies. Y entonces, apareció él. Su presencia era un imán, una fuerza que me arrastraba sin remedio. Nuestros ojos se encontraron,
y en ese breve instante, todo lo demás se desvaneció. Él me sonrió, un gesto pequeño, pero cargado de significado. Mi corazón respondió con un latido pesado, un eco profundo que resonó en mi pecho. El primer día transcurrió entre risas, conversaciones y paseos por el lago. Yo me movía como en un sueño, cada palabra un esfuerzo, cada sonrisa una máscara. Mi esposo me abrazaba, me besaba en la mejilla, y yo respondía por inercia, mientras mi mente seguía ese otro hilo, el que me conectaba a él, siempre a él. En la tarde, mientras los demás preparaban la cena, él me encontró en el porche trasero. La luz del atardecer bañaba todo con un resplandor dorado, y el aire era fresco, cargado del aroma de los pinos. Se acercó con pasos suaves, como si temiera romper el hechizo. ¿Estás bien? Su voz era baja, un susurro que solo yo podía escuchar. Asentí, incapaz de formular una respuesta coherente. Mis manos se aferraban a la barandilla de madera, los nudillos blancos bajo la presión. «Esto es una locura», murmuré finalmente. Mi voz era apenas un aliento, pero él lo escuchó. Se quedó a mi lado, sin tocarme, pero tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Su presencia era un consuelo y una amenaza, una cuerda que me ataba y al mismo tiempo me ofrecía libertad. «No tiene que serlo», respondió, y en sus palabras había una promesa, un mundo alternativo donde todo era posible. Giré hacia él, y en sus ojos vi el reflejo de mis propios miedos, de mis propias esperanzas. El sonido de pasos nos hizo dar un salto. Mi amiga apareció en el umbral, sonriendo, ajena al torbellino que se arremolinaba entre nosotros. «¿Todo bien aquí?», preguntó. Asentimos al unísono, como dos niños sorprendidos en medio de una travesura. Ella no notó nada, o al menos eso parecía. Pero cuando se dio la vuelta, una sombra cruzó su rostro, una línea fina de duda que me hizo temblar. La noche se deslizó en un mar de sombras. La cena fue un desfile de platos y risas, pero yo apenas probé bocado. Mi esposo se preocupó, me preguntó si me sentía bien. Solo cansada, mentí, y él aceptó la respuesta sin cuestionar. Él, en cambio, apenas me miraba, sus ojos siempre enfocados en algo más allá, en un horizonte que solo él podía ver. Cuando finalmente nos retiramos a las habitaciones, el alivio fue casi tangible. Me encerré en el baño, el agua de la ducha cayendo sobre mí como una cascada fría. Intenté borrar su rostro, sus palabras, pero todo estaba incrustado en mi piel, como un tatuaje imborrable. Esa noche, cuando me acosté junto a mi esposo, sentí el peso de mi vida sobre mí. Su respiración era un compás constante, un recordatorio de la estabilidad que estaba dispuesta a arriesgar. Cerré los ojos, intentando encontrar el sueño, pero mis pensamientos seguían regresando a la puerta contigua, a la habitación donde él dormía, o tal vez no dormía, tal vez pensaba en mí, como yo en él. El silencio de la casa se convirtió en una voz, susurrando entre las paredes, filtrándose a través de las grietas. Y en la oscuridad, supe que el abismo estaba más cerca que nunca, y que el siguiente paso podría ser el último. Pero en ese borde, con el vacío bajo mis pies, sentí una extraña calma. Porque a veces, lo más aterrador no es la caída, sino el momento justo antes de saltar. La mañana llegó envuelta en una neblina espesa, un velo gris que cubría el paisaje y suavizaba los contornos de la realidad. Me levanté en silencio, deslizándome fuera de la cama sin despertar a mi esposo. Su respiración era profunda, su rostro relajado en la calma del sueño. Me detuve un momento en el umbral de la habitación, observándolo, tratando de sentir algo más que esta capa fina de indiferencia que me envolvía. Pero no lo conseguí. Me sentía vacía, un eco hueco resonando en mi interior. El resto de la casa estaba en calma. Caminé descalza por el pasillo, cada paso un susurro contra las viejas tablas de madera. La cocina estaba fría, y el aire olía a café rancio y pan del día anterior. Me preparé una taza de té, el calor de la porcelana en mis manos era un pequeño consuelo, algo tangible a lo que aferrarme mientras mi mente se desmoronaba lentamente. Los demás aún dormían. La casa crujía de vez en cuando, como si estuviera respirando, compartiendo mi ansiedad. Me senté en el porche, envolviéndome en una manta vieja, y miré cómo la niebla se arrastraba sobre el lago. Todo parecía detenido, suspendido en ese espacio entre la noche y el día, donde el tiempo se volvía maleable, y las decisiones parecían menos definitivas. El sonido de pasos me hizo girar la cabeza. Él apareció en la puerta, su silueta recortada contra la luz suave del interior. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos había un brillo de preguntas sin responder. Se acercó lentamente, sus movimientos medidos, como si temiera romper el frágil equilibrio que nos rodeaba. «¿No puedes dormir?», me preguntó. Su voz era baja,
un murmullo que se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles. Negué con la cabeza, incapaz de formular una respuesta coherente. Mi garganta estaba seca, y cada palabra parecía un nudo imposible de desatar. Se sentó a mi lado, dejando una pequeña distancia entre nosotros. La manta me envolvía, pero su proximidad añadía una capa de calor que me envolvía de una manera diferente. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Nos quedamos mirando la niebla, observando cómo se deslizaba por la superficie del agua, creando formas efímeras que se desvanecían al menor movimiento. Anoche no pude dejar de pensar en ti, dijo finalmente. Su voz era suave, pero cada sílaba golpeó mi pecho con fuerza. No lo miré, no podía. Si lo hacía, si dejaba que sus ojos me atraparan, sabía que todo se desmoronaría. Esto está mal, susurré, más para mí misma que para él. Mis palabras se disolvieron en el aire frío, llevándose consigo un pedazo de mi resolución. Sentí como su mano se acercaba, como sus dedos se posaban sobre los míos bajo la manta. Su toque era ligero, apenas un roce, pero mi piel respondió con un temblor. No puedo evitarlo, confesó. He intentado alejarme, ser racional, pero cada vez que lo hago, solo termino volviendo a ti. Sus palabras eran un espejo de mis propios pensamientos, una verdad compartida que se interponía entre nosotros como una llama tenue, pero persistente. Finalmente, giré hacia él. Sus ojos eran pozos profundos, llenos de todo lo que no podíamos decir en voz alta. En su mirada vi mi propio reflejo, mis miedos, mis deseos. Era como mirarse en un espejo deformado, uno que mostraba no lo que eras, sino lo que anhelabas ser. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Todo lo que existía era el calor de su mano, el leve suspiro de su respiración, el latido de mi corazón que resonaba en mis oídos. Me incliné hacia él, apenas un movimiento, pero suficiente para que la distancia entre nosotros se acortara hasta desaparecer. Nuestros labios se encontraron, y el frío de la mañana se desvaneció bajo la calidez de su beso. No sé cuánto tiempo permanecimos así, envueltos en nuestra pequeña burbuja de realidad alternativa. Pero eventualmente, el ruido de la casa despertándose nos sacó de nuestro trance. Me aparté bruscamente, el aire frío golpeando mi rostro como una bofetada. Él también se enderezó, sus ojos llenos de preguntas, pero no hubo tiempo para respuestas. Nos levantamos, acomodándonos la ropa, y regresamos al interior justo cuando los demás empezaban a moverse por la cocina. Mi amiga nos saludó con una sonrisa somnolienta. Mi esposo ya servía el café, ajeno al terremoto que se había desatado a solo unos pasos de distancia. El resto del día transcurrió en un velo de normalidad forzada. Las conversaciones eran superficiales, las risas parecían enlatadas, un eco de lo que se esperaba de nosotros. Yo movía las manos, sonreía, asentía, pero mi mente seguía atrapada en ese momento en el porche, en el susurro de su voz diciéndome que no podía evitar amarme. Cuando finalmente llegó la hora de irnos, sentí un peso en el pecho, una presión que me impedía respirar con normalidad. Mi esposo me tomó de la mano, un gesto automático que ya no tenía el mismo significado. Él se despidió de todos, bromeó, agradeció la hospitalidad y yo me limité a seguir su estela, una sombra en su mundo perfectamente ordenado. En el coche, de camino a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje. Lo abrí disimuladamente, mis manos temblando. No ha terminado, decía. 3 palabras que se deslizaron bajo mi piel, arraigándose profundamente. Cerré los ojos, apoyé la cabeza contra el cristal y dejé que el sonido del motor me arrullara, sabiendo que el abismo seguía allí, siempre esperando, siempre atrayéndome hacia él.